saludamos en otra filmación de esta serie que hemos titulado Proyecto Pedagógico Innovador. Proyectos son gestiones dirigidas precisamente a cumplir con las funciones de la ética profesional, de la formación profesional universitaria. El tema de que sea pedagógico porque encierra el tema de la educación y toda la complejidad de la pedagogía. Innovador en la medida en que ya no estamos muy complacidos de mantenernos en un esquema tradicional, conservador, si se quiere mediocre en el sentido de no cambio, de no transformación, y que buscamos esa innovación educativa. Pero además le hemos agregado la expresión proactividad pedagógica, que sería la capacidad que desarrolla un profesional de la docencia para identificar aquellos vacíos, limitaciones, problemas, conflictos, problemas pedagógicos que de alguna manera hay que superarlos. En vez de reaccionar con preocupación, con malestar, con ira o con cualquier tipo de emoción tóxica, la idea es ver en la dificultad, en el problema pedagógico, una oportunidad para crear una superación, para crear una innovación educativa. Esa es la expresión de proactividad pedagógica. Bien, en esta oportunidad, brevemente para este video, el tema que traemos se titula Hacia la creación de un colegio de pedagogía. En algunas sociedades hay el colegio de abogados, el colegio de periodistas, el colegio de médicos. En el campo de la pedagogía necesita su colegio, es decir, concentrar al mejor equipo de profesionales de la docencia por mérito, por capacidad investigativa, por docencia exitosa, como investigadores, tratando de que esta gestión les produzca un equipo que vamos a llamar colegio de pedagogía. Entonces el primer punto sería esa, hacia una academia pedagógica, organizar una academia pedagógica que permita ser la voz representativa de un país, de una sociedad, en términos de los problemas no comunicacionales, de los problemas no médicos, de los problemas no de abogados, de problemas jurídicos, de abogados, sino en este caso pedagógico, colegio de pedagogía. Entonces tenemos que este proyecto, que debe gestionarlo las entidades que tienen que ver con el proyecto de formación de formadores, es como quien dice la voz académica autorizada ante la sociedad civil, ante la clase política, la clase económica de un determinado estado. Entonces, de alguna manera, los representantes de la clase política que gestionan las leyes, los acuerdos y la forma de normar la sociedad panameña y la internacional en términos políticos, económicos, culturales, educativas, necesita tener un colegio de pedagogía que sea capaz de pronunciarse sobre los diferentes problemas educativos que enfrenta cada país de nuestras sociedades de América Latina. Tercero, este colegio de abogados además debe estar preocupado por desarrollar pronunciamientos pedagógicos, educativos, independientemente de cuál sea el perfil de esa problemática. Pronunciamiento con respecto a la calidad del proceso de enseñanza, pronunciamiento con respecto a la calidad del aprendizaje, cuál es la situación de la calidad del aprendizaje en un determinado estadio del tiempo y de la geografía en nuestras sociedades. Pronunciamiento relacionado con la metodología, con la didáctica, con la infraestructura, todo lo que involucra la problemática científica, filosófica, teleológica, biológica, psicológica, sociológica de la educación. Toda la problemática de antropología educativa, la problemática didáctica, los métodos que estamos utilizando, pronunciamientos sobre los problemas pedagógicos que resulten como guía, como norte a seguir por el resto de los estamentos de una determinada sociedad. La ausencia de este colegio en cuanto a que integra al componente de las figuras más sobresalientes, no de la salud, no de la arquitectura, no de la vivienda, no de la ingeniería, sino de la educación. Un colegio prácticamente que estudia los problemas de la educación y que su gremio, el gremio más meritorio de la sociedad, tiene la capacidad de hacer pronunciamientos, sugerencias, recomendaciones, observaciones, de forma tal que
pueda orientar el comportamiento y la conducta ética deseable en materia educativa de una X sociedad, en nuestro caso para América Latina. El cuarto sería que el colegio de pedagogía pudiese jugar también funciones conciliadoras cuando se producen conflictos entre los gremios, cuando hay problemas para la implementación de una reforma educativa, y siempre habrá la constante de una reforma educativa, de una transformación educativa, de un cambio de metamorfosis. La sociedad no es estática, la educación no es estática, la ciencia cambia, la tecnología cambia, y todo este proceso de revolución científica y tecnológica afecta también a la educación. Así que no podemos estar jugando el rol conservador, tradicionalista, quietista, reduccionista, simplista, sino jugar pedagógicamente por un nuevo siglo XXI que se alimente con el pensamiento complejo, con la pedagogía compleja, con la interdisciplinariedad, con la multidimensionalidad, con la transdisciplinariedad. Estas palabritas son importantes incorporarlas en el discurso de un colegio de pedagogía. Tenemos además mediadores en el diálogo nacional por la educación, por la cultura y el humanismo. Un colegio de pedagogía es un colegio humanista, es un colegio que vela por la implementación axiológica de la conducta ética del docente, la conducta ética del discente, la conducta ética de los directores y subdirectores de escuelas y colegios, decanos, vicedecanos y del propio rector. Un colegio de pedagogía es, como quien dice, un organismo de alto nivel y de alto orden de pensamiento sociopedagógico, capaz de orientar a las políticas educativas que mejoren la potenciación de la inteligencia de toda la ciudadanía, para el mejor comportamiento social, para la reducción de la violencia y la inseguridad, para reducir los niveles de torpeza y de mediocridad, ¿sí?, del factor recurso humano que gestiona, construye, educa y capacita una determinada sociedad. Entonces necesitamos un ente superior de alto nivel capaz de lograr este objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los asociados. Hemos escrito también el punto 5, que un colegio de pedagogía es la opinión pedagógica nacional como ente asesor ante los órganos de gobierno y la sociedad civil. Aquellos proyectos de los gabinetes del Ejecutivo, aquellos proyectos del órgano legislativo, aquellos proyectos de la Comisión de Educación y Deporte, por ejemplo, deben recibir la asesoría del organismo más poderoso que en materia de pedagogía tendría una determinada sociedad, porque ahí está prácticamente la academia más meritoria, los pensadores sobre el mejor camino o ruta o sendero que debe desarrollar una determinada sociedad en términos de educación formal e informal, en términos de todo lo que implica la escolarización, lo que implica la academia, hasta el más alto nivel de la academia universitaria. Otro punto importante que justifica la creación de un colegio de pedagogía es la necesidad de crear alianzas éticas por la calidad de la educación, con los ministerios, con las organizaciones no gubernamentales y todos estos entes, creando una alianza que permita definitivamente nutrir y alimentar pronunciamientos, decisiones, sugerencias, recomendaciones y aportes científicos sobre la problemática de la educación en un determinado periodo de la sociedad. Otro aspecto importante es que un colegio de pedagogía aporta a la solución de los problemas pedagógicos de tipo filosófico, de tipo epistemológico, de tipo sociológico. Importa a un colegio entender la problemática social de sus núcleos sociales, de sus comunidades sociales, en razón de la estructura social, qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre en la educación de clase alta, de clase media alta, de clase media, sobre todo entender también la estructura sociológica de las poblaciones que están inmersas en zonas de pobreza extrema y de pobreza, que muchas veces en las sociedades, por ejemplo, centroamericanas, sudamericanas, son la mayoría. En términos estadísticos, requerimos tener un
estudio muy bueno, muy analítico, muy comprensivo de la situación económica, cultural, educativa, de infraestructura, de alimentación, de nutrición, de vivienda, de agua, de electricidad, de internet, de tecnología, todos estos tipos de características vistas como explicación de cómo mejorar la educación para que esta gente emerja de esos niveles en que se encuentra. Entonces, un colegio de pedagogía es un ente complejo, es un ente importante que definitivamente ayudaría muchísimo a mejorar la calidad de vida, la calidad de la educación en estos términos. Entonces, finalmente, tenemos que el colegio pues se va a concretar, a generar alianzas nacionales e internacionales, porque hay colegios en Chile, por ejemplo, estuvimos en una visita, tienen un colegio de pedagogía, y otras sociedades de América Latina igualmente las tienen. Hacer alianzas entre los colegios de pedagogía de otras latitudes con el propósito de reforzar los puntos de vista, la coherencia, las coincidencias, la parte comparativa para poder hacer ejercicios de mejoramiento en esa calidad pedagógica que invita a trabajar muy unidamente. Bueno, vamos a dejar la filmación hasta acá con el propósito de invitar a los que están viendo el video a que utilicen esta reflexión panorámica con un propósito de insumo para luego hacer unos talleres y profundizar, y puedan ustedes hacer muchas más preguntas y sacar un documento de orientación que permita concretar este proyecto de el Colegio de Pedagogía. Nos vemos en la próxima filmación. Que seamos felices, productivos, innovadores. Hasta luego.